Actitud oracular. Hola, ¿cómo están? Les damos la más cálida bienvenida a este nuevo episodio de Actitud Oracular, en donde vamos a hablar con Verónica Bautista. Ella es consteladora fluvial y ahorita en un momentito se las voy a presentar bien. Les quiero contar que este podcast es de Academia Ruta 17. Somos una academia oracular. Nos especializamos en el uso del tarot, ya sea estudiarlo como un camino de maestría o incluso como un senderito de curiosidad, pero a eso nos dedicamos. Creemos que estar atentos a todas las señales que nos da el universo en el que vivimos es lo que nos permite llevar la mejor vida que podemos llevar, alcanzando el nivel máximo de felicidad posible. Y en este podcast invitamos a personas que están en esa misma búsqueda, pero en caminos distintos al que hemos caminado nosotros, que es el del tarot. Y bueno, pues vuelvo a lo que les comentaba. Hoy está con nosotros Vero Bautista. Bienvenida, querida. Muchísimas gracias, gracias Euge, gracias Flor por invitarme a poder compartir todo esto que yo hago, que es mi gran pasión en la vida, con ustedes y con todas las personas que la siguen, ¿no? De verdad, gracias. Bueno, cuéntanos esto que haces, porque creo que muchos no sabemos qué es. Bueno, yo sí sé, porque yo ya sé. Pero cuéntanos. Fíjate que es una técnica maravillosa, las constelaciones fluviales, cuando llegué a ellas fue así como un cambio brutal en mi vida, fue maravilloso porque es trabajar a través de las memorias del agua, y esto para mí era como totalmente novedoso. Yo sé que mucha gente no sabe qué es una constelación fluvial, qué se puede hacer a través de esta técnica, y la verdad es que de ahí nació principalmente mi curiosidad, continuar investigando, ir más a fondo para aprender todo lo que se puede hacer, y te puedo decir que es mágico, es brutal hasta dónde podemos llegar a través de esta maravillosa herramienta. ¿Dónde te encuentran, Vero? Si alguien está interesado en aprender más de esto y trabajar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo tengo una escuela online, precisamente yo soy consteladora fluvial, pero además soy maestra y además también doy la formación para que todas las demás gentes que se quieran formar como consteladores puedan hacerlo. Pero también tengo otra formación súper chula, que es cuando tú dices, a ver, es que a mí no me interesa la terapia así uno a uno, ¿no? Yo no quiero aprender a hacer una constelación como tal. A mí lo que me gusta son los talleres. Y yo quiero complementar la técnica que yo ya manejo con el agua, porque esto es una de las maravillas del agua, que es súper versátil. Entonces, con cualquier técnica que tú manejes, tú lo puedes complementar con el agua. Entonces, aprendes cómo investigar en el agua, cómo preguntar, cómo montar un taller completo, y entonces puedes hacer un taller a través del agua o complementar tu propia técnica junto con el agua. Entonces, a través de la escuela que tengo, que se llama Escuela de Crecimiento Personal, Verónica Bautista, ahí me encuentran. En la página web es constelacionesfluviales.es, y ahí tienen toda la información también. Bueno, están en mis redes, está el Instagram, el Facebook, ¿no? También les vamos a dejar todos los enlaces, pero ahí pueden encontrar toda la información. Excelente. Me da mucha curiosidad esto de cómo complementar cualquier técnica que uno tenga con esto del agua. ¿Cómo funcionaría más o menos eso? Claro. Es buenísima tu pregunta, Flor, porque fíjate que es de las cosas que muchas veces más curiosidad y más dudas, ¿no? Le surgen a la gente. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos a través del agua? Nosotros sabemos que el agua es la sabiduría más ancestral que hay. Ella contiene todas las memorias de todo el universo. Digamos que el agua, a través de todo lo que es el ciclo hidrológico, va cambiando de lugares, va cambiando de forma, y entonces, claro, va trayendo información de un lugar al otro. Ya hay actualmente estudios científicos que comprueban la parte de las memorias del agua, lo cual eso pues para nosotros es espectacular, porque ya está totalmente documentado. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú trabajas, por ejemplo, una técnica, la gente que maneja, me da igual, Reiki, registros akáshicos, una psicología más tipo pura y dura, incluso, ¿El por ejemplo, tarot? el tarot. Exacto, incluso, por ejemplo, el tarot, ¿no? En donde tú dices, mira, por ejemplo, vamos a trabajar con uno de los arcanos, ¿no? Y entonces dices, bueno, me agarro el loco o agarro el mago, y veo todas las características o todas las cualidades que tiene, por ejemplo, en este caso, el mago, ¿no? Y entonces decimos, a ver, de todas estas, yo puedo preguntar al agua cuál es la que la persona necesita potenciar en este momento.
¿Cuál es, digamos, la primera característica o la segunda, ¿no? O de todos los arcanos, por ejemplo, vamos a agarrar a todos los arcanos y es cuál nos conviene más trabajar el día de hoy. Para esta consulta, para este taller, para lo que quieras. Entonces, puedes complementar trabajando junto con las memorias del agua, porque tú metes, ya sea, digamos, si es una consulta individual, metes las memorias del consultante al agua. Pero si es un taller, metes las de todas las personas que están en ese taller para saber cuál es la más indicada. Entonces, de esa manera, tú puedes ir complementando lo que tú sabes, ¿no? Con una técnica más como la transparencia del agua, tal cual, ¿no? Yo creo que estaría muy bien que Vero nos cuente exactamente cómo es a nivel práctico, porque yo lo tengo en mi cabecita muy claro, pero seguramente muchos no lo sabrán. ¿Y cómo que el agua? ¿Cómo? No vamos a meter nuestras cartas al agua, ¿verdad? Por favor. Claro, es verdad. Totalmente. Fíjate que está buenísima la pregunta, es cierto, imagínate, no vamos a meter todas las cartas y entonces cada vez que haces una tienes que cambiar de tarot, ¿no? Porque todas las cartas, ¿no? La pesadilla del tarotista. Mis cartas mojadas. Tal cual. Nosotros trabajamos a través de unos figurines, son unas figuritas que tienen una forma humana que flotan en el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que a cada figurín le damos una energía. Entonces, por ejemplo, si seguimos utilizando la analogía, por ejemplo, con el tarot, y vamos a trabajar con los arcanos, agarraríamos un figurín que represente al loco, otro al mago, yo no me sé mucho, ¿no? Pero a la rueda de la fortuna, a la luna, a la muerte, ¿no? Así como a cada una. Y entonces nosotros le damos esa energía a ese figurín. Y entonces los vamos a ir metiendo al agua y vamos a tener otro figurín que va a representar a la persona o a las personas que estén en el taller, porque se puede hacer de manera individual o grupal, ¿okay? Entonces ellos se van a colocar en el borde de la alberca, que es lo que nosotros llamamos la línea de la vida, y dependiendo de cómo ellos se coloquen es como nos da la lectura. Pero ¿cuál es la maravilla y la transparencia de esta técnica? Que yo te explico, antes de que ellos entren al agua, cómo vamos a leer la información. O sea, yo te voy a decir cuál es el orden, cuál te queda en orden, ¿no? Si eres mujer, si eres hombre. Te voy a decir si tienen una mirada fuerte, si tienen una mirada al amor, si tienen una mirada al miedo, el significado de cada una, porque entonces de esa manera, en el momento que entran los figurines al agua, todos estamos viendo lo mismo y estamos en sintonía con esa misma claridad. Entonces, desde ese punto es donde nosotros vamos leyendo el agua. Nosotros no interpretamos, digamos, porque muchas veces cuando se cae en la interpretación, pues podemos meter parte de la historia, del yo creo que podría ser, ¿no? O podemos incluir a veces incluso nuestra propia historia, ¿no? De como esta situación yo la viví y a mí me dolió, yo asumo que a ti, Flor, o a ti, Eugel, les tiene que doler. Y a lo mejor no es así. O sea, a lo mejor ustedes lo llevan súper tranquilo. Pero aquí con el agua yo te puedo decir, mira, ante esta situación estás fuerte. O ¿qué te está haciendo difícil esta situación? ¿Qué te duele? ¿Qué te rebasa? ¿Con qué no estás pudiendo? ¿Me explico? Y tú ves lo mismo que yo en todo el momento. Claro. Es como trabajar directamente sobre las de copas. Sí. Pensaba que así como lo describe, me hacía acordar a la técnica de lectura, bueno, así muy por afuera de lo que yo sé, de Marsella, ¿no? Que presta mucha atención a dónde está puesto cada cosa, qué figura mira a quién y esa lógica, ¿no? Pero entiendo que eso lo comparten con las constelaciones en general, ¿no? Sí, las constelaciones fluviales, digamos que nacen de las constelaciones familiares, pero esto es una maravilla porque yo, esta es mi pasión, yo me considero una eterna aprendiz, ¿vale? O sea, yo me fascina aprender y aprender de todo. O sea, yo aprendo de la vida de las personas, de las culturas, no solo de los libros, sino como de todo. Soy así como súper mega curiosa de diferentes técnicas. Entonces lo que hice fue ir un poco más a fondo, o sea, un poco más a decir realmente cuál es el origen. Y la verdad es que ha sido espectacular porque he encontrado hallazgos en estas investigaciones donde ya hay indicios de esta técnica a través del agua, ¿ok? Y está documentado del siglo I antes de Cristo. O sea, ha sido brutal, en donde se metían ciertas figuritas, ¿no?
para ver principalmente lo que son resultados militares. Después, Claro. la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, también demostró a través de un estudio que ya en el siglo XVIII ya se utilizaban figuras antropomorfas con los nombres de los consultantes y entonces así ellos los metían al agua para resolver dudas, temores y todo esto. Y es un estudio espectacular que hizo precisamente la UNAM. Entonces, obviamente, al paso del tiempo, se ha ido como afinando un poquito más, ¿no? Ya yo he dado un paso más en esta evolución de las constelaciones, digamos, ya como yo las aprendí, ¿no? Como este inicio mío en este camino, porque he visto, bueno, investigando, utilizando y complementando con todas las técnicas que manejo para ir más a fondo, para que sea más útil, más fácil, más contributivo y más sanador para el consultante, ¿no? Entonces fue como desde ahí el comenzar a hacer esto. Pero ellas nacen precisamente como que son como las hijitas, en una parte, de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. O sea, porque trabajamos mucho con el sistema familiar, pero tenemos cosas, digamos, distintas, ¿no? Aquí no utilizamos personas, que ahí se puede a veces prestar, ¿no? Esta parte de lo que te decía, ¿no? De la interpretación o algo. Aquí utilizamos el agua como campo, ¿no? Es el agua la que nos da a través de los figurines la información. Claro que es un medio mucho más vivo, ¿no? Porque si pensamos en el medio del tarot, por ejemplo, su medio es el azar, ¿no? Simplemente el azar. Y el azar, yo siempre digo, el azar es la mano de la divinidad, pero sigue siendo un medio aéreo, ¿no? Y en cambio, el agua está mucho más viva que el azar, ¿no? El azar es como el aire, es más como despiadado, como más despegado. Y en cambio el agua es toda corazón, ¿no? Y lo que tú dices, el agua tiene la memoria de toda la historia de la Tierra porque siempre es la misma, ¿no? O sea, entra en ti, es parte de tu cuerpo, luego sale de ti, vuelve a la atmósfera y vuelve a otro cuerpo. Entonces, es muy impresionante y yo que he sido testigo y puedo dar fe, ¿no? Cuando se ponen las figuritas en el agua, el comportamiento de las figuritas en el agua es alucinante, porque así como el tarot aniquila a las leyes de la estadística, las constelaciones fluviales aniquilan a las leyes de la física. Es así como, ¿por qué está pasando esto? Vas en sentido contrario, la corriente va para allá y el muñequito va para allá, es como... Y se puede sentir que el agua está diciendo, a ver, corazón, déjame te explico. Es muy maternal, esa es la vibra que siento yo de este método, ¿no? Es muy amoroso y muy, muy contenedor. ¿Cómo es el agua? Es muy Claro. femenino. Ujú. Así es, o sea, bueno, es que lo has descrito tal cual, tal cual. O sea, el agua tiene una manera muy amorosa de mostrarnos, ¿no? Lo que a veces ante nuestra mente está oculto. Y entonces se Exacto. muestra con esa claridad, con esa serenidad, porque desde que los figurines entran al agua, desde ahí ya nos empieza a dar información. Porque esto que dice Euge, es que es así. O sea, es curiosísimo cómo tienes un figurín donde tienes, en toda la piscina, tienes una corriente de agua, ¿vale? Y de repente tienes un figurín que se queda totalmente estático, pero estático que no se mueve. Y dices, y todos los demás se están moviendo, y dices, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No? Y cuando le preguntas a la persona cómo te sientes, y dices que estoy como paralizada. Es que no sé, ¿no? Y ves al figurín tal cual, o sea, es así, ves el que se mueve súper rápido, el que pega el borde de la piscina y se vuelve a mover, ¿no? Y que dices, este es un inquieto de aquellos que no sabe dónde ponerse, los que van a contracorriente, que dices, ¿cómo puede ser, no? Y es como ellos empiezan a hablar a través del agua y es espectacular, definitivamente. Porque sí, somos agua, de entrada nuestro cuerpo es 75% agua, ¿no? O sea, Sí. el universo es agua en una gran cantidad. Por eso nos es muy fácil comunicarnos y conectarnos con esta técnica, porque el agua está dentro de nosotros. Bien. Iba a preguntar si uno puede como consultar cualquier cosa o hay temas más apropiados, menos apropiados, o puedo traer cualquier cosa a constelar fluvialmente. Sí. Fíjate que puedes traer cualquier tema, menos así que dices, ay, pero a ver, dime los números de la lotería, ¿no? ¿Cuál es el premio ganador? Pero la verdad es que puedes traer cualquier tema, porque la ventaja es que nosotros, trabajando a través del agua,
podemos hacer lo que es una constelación fluvial como tal, que eso es lo que nosotros nos referimos a la búsqueda de una lealtad, ¿ok? Que la lealtad son esas cosas que se te repiten, esos patrones invisibles que están dentro de tu vida, que por más de que tratas a lo mejor de hacerlo diferente, continúas repitiendo la misma historia, o cuando haces este clic que dices, es que estoy viviendo lo mismo que le ha sucedido a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía, a una persona o a varias del sistema, ¿no? Entonces, a través de la constelación fluvial, nosotros llegamos a ese punto de la lealtad, de encontrar con quién es para poderla cortar. Pero tenemos la otra parte, que es justo donde te digo, tú puedes trabajar con el tema que quieras, porque tenemos la parte de lo que es un movimiento fluvial. Y en un movimiento tú puedes hacer una pregunta al agua, un diagnóstico, puedes ver, por ejemplo, cómo estoy con la salud, con la enfermedad. Es que fíjate que tengo un proyecto, cómo estoy con mi proyecto, qué necesita mi proyecto. O lo puedes hacer, por ejemplo, a nivel de, tengo una empresa y no sé cuál de las áreas es la que no está fluyendo. Pues entonces vemos a ver cuál hay que ponerle más atención, si es, no sé, clientes, publicidad, administración, a nivel organizacional, ¿me explico? Entonces, lo vamos viendo desde todos los ámbitos. Entonces, tú puedes preguntar lo que tú quieras al agua. Yo acá deschavando, pero conozco a una persona que acaba de ir con Vero, se dice el pecado, no el pecador, pero fue a indagar sobre sus miedos, ¿no? Y los monitos que estaban en el agua eran los miedos, y sí fue muy iluminador. Y me contó una anécdota que tengo que repetir porque es demasiado buena. Me dice, Vero le tuvo que dar un ultimátum al agua. Y yo, ¿cómo así que le dio un ultimátum al agua? Y parece que estos muñequitos no aterrizaban, ¿no? En la orilla de la piscina, que es cuando ya se define la energía y se entrega el mensaje. Y así, que nada, parálisis total, ¿no? Y pues obviamente en una consulta de miedos puedes entender que no se animan a salir del closet y decir, aquí estoy, soy este. Y me impresionó esto tanto, les puso un timer, les dio 2 minutos, así, ultimátum, tal cual. En 2 minutos o aterrizan o se cierra la sesión, y pocos segundos antes de que terminaran los 2 minutos, todos los muñequitos se fueron a acomodar. Oh, wow. ¡Qué impresionante! Yo digo, ay, ¿cómo puedes ver la personalidad del miedo que hasta responde a un ultimátum? Porque el agua es tan conductora que permite que esa emoción primaria que está sintiendo ni siquiera el consultante, sino un arquetipo que está habitando al consultante. Y claro, el agua conoce a todos los arquetipos que han pasado por este planeta, ¿no? Es muy interesante. Es que esos son los mensajes del agua que son espectaculares, porque efectivamente nosotros trabajamos con un protocolo, ¿no? O sea, cuando tenemos un figurín que no toma lugar, lo primero que hacemos es justamente decirle, ¿no?, a nuestro consultante que se abra, ¿no? Que se abra a recibir las memorias con la frase digo sí a todo, precisamente que se abra a recibir esta información. A veces es aún con miedo a lo que me gusta, a lo que no me gusta, ¿no? O sea, así como abrirnos, ¿no? Trabajamos también con esta parte de decir, tú respira, porque obviamente, ¿qué nos pasa? Que cuando lo empezamos a ver decimos, es que no se coloca y es que, ¿qué pasa? Ya sabes, ¿no? Y entonces tú es de respira, porque eso también nos da información, ¿no? Esa parte de esos que dan vueltas y vueltas, de repente que se quedan estáticos, ¿no? Y ves a la persona que está así, y le dices, a ver, suelta, respira, ¿no? Exacto, casi toda pieza, ¿no? Así que casi no respira, así que se queda como congelada, y tú le dices, a ver, pero mira, respira, no te preocupes, fluye, y se empiezan a mover los figurines, ¿no? Como diciendo, va. Y entonces, cuando vamos haciendo todo el protocolo y siguen sin tomar lugar, nosotros justamente hacemos esto, ¿no? Que es el ultimátum donde le decimos al agua, ¿no? O sea, con tu permiso y el permiso de tus memorias, si no tienes nada más que mostrarnos, nos quedamos con la información que nos des hasta ahora y damos 2 minutos o 2 vueltas o lo que sea, ¿no? Y es brutal porque es que los figurines toman un lugar en el momento, pero así, ¿eh? O sea, o cuando miras a un figurín de los que no está tomando lugar y te diriges a él, ves qué sucede, quién es, qué dice, qué todo, y lo empiezas a tomar en cuenta y el figurín se comienza a mover. Y dices,
O sea, ¿cómo puede ser? Y es esta parte, ¿no?, de esta energía con la claridad del agua, tal cual. Qué loco, pensaba en la atención, ¿no? Lo último que decías, como un figurín que está ahí que no se mueve cuando, o que se comporta de alguna manera, lo empiezas a mirar, a indagar, ¿no? Y es un poco también la metáfora de la conciencia. Exacto, exacto. Como Sí, que todo se magnifica en el agua, ¿no? Que eso es una de las propiedades físicas más clásicas del agua, es un superconductor, ¿no? Y entonces lleva todo y lo muestra a través del movimiento, ¿no? El figurín es como para que el agua te diga lo que siempre te estaba diciendo, que si no estuviera ahí el figurín, pues no puedes escuchar toda la sabiduría del agua, ¿no? O sea, hay que traducirla y creo que las constelaciones fluviales un poco ofrecen esa posibilidad. sí, completamente. Y además, con esto también que decía Flor, es como súper chulo, porque el agua es, uno de los fundamentos del agua principalmente es la inclusión. O sea, es el que nos habla de dejar de excluir, ¿no? Que esto digamos que se complementa muy bien con esta parte que decía Bert Hellinger en las constelaciones, ¿no?, familiares, que era todo lo que tú excluyes, todo lo que quieres tú sacar del sistema, todo aquello que dices, es que esto no me gusta, lo que juzgo, lo que critico, todo eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se me repita, ¿no? Se me pone enfrente Mm. Claro. para que yo lo vea y decir, aquí está. Entonces el agua tiene esa cualidad que es súper inclusiva. Entonces a veces te hace agachar la cabeza y decir, me abro, aunque estoy apanicada que a lo mejor no sé qué voy a ver, me abro a recibir esa información. O sea, es justamente como hacer esa toma de conciencia, ¿no? ¿Qué me está pasando? A lo mejor me cuesta trabajo mirar a una persona. Yo recuerdo una anécdota que fue espectacular, porque fue una chica que estaba haciendo una constelación y entonces en el momento que hicimos toda su historia, que es ver quién de todo su sistema familiar ha vivido lo mismo que ella, había un tío en particular, de ese, que el típico que lo pones en el listado y estás así de rezando que se no me salga, que se no me salga, ya sabes. Por Ya supuesto que se no, sale. Ahora, exacto, ¿no? claro. Fue el que le salió y entonces ella, de momento, porque además era clarísimo, ¿eh? O sea, porque le quedaba en orden, en contacto y con la misma mirada. O sea, que son los tres parámetros más importantes que tenemos para leerlo. Entonces, imagínate. O sea, no hay duda ninguna. Y entonces ella estaba súper enojada y dice, es que no puede ser porque entonces yo no me parezco a esta persona y no sé qué, y así. Y entonces yo decía, bueno, a ver, tú respira, esto, lo todo. Y entonces, en ese momento, ella tiene un punto como de quiebre y dice, o sea, es que él era una mala persona. Entonces eso significa que yo también soy una mala persona, Y ¿no? encontró Entonces, su sombra. claro, fue como este shock, ¿no? De momentáneamente y que le dije, a ver, ¿es una mala persona o ha hecho cosas que para ti Mm, no están bien? ¿No? O sea, mm, desde ahí vamos como definiendo. Y cuando ella pudo verlo así en perspectiva y pudo como ver esta parte de decir, ostras, pues es que yo también he hecho cosas como esas, yo también he hecho algo, a lo mejor en otra magnitud, de otra manera. Entonces se dio cuenta que ni el tío este era malo, malísimo, ¿no? Ni ella tampoco tenía por qué ser mala, malísima por tener esta lealtad con él. Entonces cuando pudo incluirlo y verlo como desde otra perspectiva, de otros ojos, fue así como de, o sea, soltó así como una carga. Me dice, es que haz de cuenta que siento que me he quitado, pero kilos y kilos y kilos de carga de encima, ¿no? claro. Claro. Claro, porque cuando tu lealtad está con la parte del sistema que el mismo sistema condena, porque esos juicios son aprendidos, ¿no? Ujú. Tienes que vivir una mentira, porque si reconocieras tu verdad, el sistema te expulsaría como expulsó al otro. Y entonces tienes esta prohibición de ser tú. Y además tienes una carga de responsabilidad de una transmutación kármica que te corresponde y que estás rechazando. Mm. Entonces es un lugar bien doloroso, ¿no? Bueno, o sea, eso lo trabajo yo mucho con mis cartitas de tarot. En eso confluyen, bueno, no solo el tarot y las constelaciones fluviales, sino un montón de otras técnicas que trabajan sobre la percepción que tenemos nosotros sobre las cosas que nos suceden, sobre las personas, sobre nosotros mismos incluso, ¿no? Y no sé, hay tantas técnicas, herramientas y a la vez tanta
teoría de que ahí radica mucho del cambio, ¿no? En poder cambiar cómo uno percibe, ve y entiende su propia historia. Es que justo, ¿no? Cuando cambiamos esa forma de pensar, eso verlo, ¿no? Porque sabemos, los hechos son neutros. O sea, es el significado que nosotros le damos al hecho, la emoción que me Claro. va a provocar, el cómo lo voy a vivir. Por eso hay veces que tenemos un mismo hecho que le ha sucedido lo mismo a dos personas y una sale adelante sin ningún problema y hay una que se hunde, pero en el hoyo más profundo. Y tú dices, a ver, pero si a las dos les sucedió lo mismo. Claro, porque a lo mejor una tenía el pensamiento, ¿no? De decir, es que este es el fin de mi vida, y la otra decía, no, a ver, esto es un evento más, ¿no? Que no Claro. me va a detener, que yo voy a seguir adelante. Entonces es como así. Y a mí lo que me gusta justo es que eso a veces es lo que nos muestra el agua, ¿no? Es decir, tienes una opción, tienes una posibilidad, ¿qué puedes hacer? ¿Qué estás necesitando en este momento? ¿Por dónde te puedes guiar? ¿Por dónde te puedes ayudar? ¿No? Porque a veces tú dices, es que yo creo que es esto, pero lo he probado y no me sale. Y luego dices, claro, es que no, ya lo podemos ver de ir más allá con esta memoria del agua y nos damos cuenta que cuando vemos la otra parte que nos muestra es como decir, clic, ¿no? Sí, es ahí, ¿no? Es esto. Ayer justamente, ¿no? Con esta sesión que mostraba Eugenio del ejemplo, fue espectacular, ¿no? Esta parte donde trabajando los diferentes miedos, ¿no? Que había para ver cuál era el que bloqueaba más en este momento, ¿no? Y era maravilloso porque pensaba ella de inicio que era un miedo distinto. Y el primer figurín que se colocó y paradito con fuerza fue el miedo precisamente a mostrarse, ¿no? A mostrar quién es, cómo es, su esencia, el todo. Bueno, los figurines dieron una danza porque la primera, digamos, lectura antes de que terminaran de colocarse era otra de lectura. Bueno, fue tan impactante cuando ya comenzó a hablar de que era lo que más trabajo le costaba, que esto, que todo, que vinieron todos los figurines, nos cambiaron toda la configuración y el que le quedó en orden fue el miedo a mostrarse. Fue, fue brutal, o sea, fue espectacular que dices, y esa claridad, a lo mejor nosotros instantáneamente habíamos pensado que se pudiera hacer un miedo al rechazo, un miedo a muchas otras cosas, y cuando realmente llegamos ahí, con esta claridad que ante nuestros ojos a veces está oculta, el trabajo se desbloquea muchísimo más rápido. Y no solo a veces, ¿no? O sea, la mayoría de las veces, eso que tenemos por certeza, generalmente no es, ¿no? Porque No es. justamente no Sí. lo estamos pudiendo ver, por eso no lo estamos pudiendo resolver, pero ahí es donde entra lo que siempre trabajamos en la escuela, hablamos muchísimo, ¿no? Del ego, o sea, cómo nos creemos tanto esa historia que nos estamos contando, incluso cuando sabemos que no hay que fiarse de este personaje, seguimos ahí creyéndole. Y sí, porque es la punta del iceberg y es lo único que podemos ver, ¿no? Y todo lo demás está bajo el agua y somos animalitos, o sea, lo que no vemos nos cuesta mucho trabajo recibirlo, ¿no? Y creo que esos figurines que usa Vero son como la sábana de un fantasma, ¿no? Vi un meme muy gracioso donde están tres fantasmitas y hay una silla vacía y hay un cuadrito de diálogo y dice, estoy aquí chicos, lo que pasa es que olvidé mi sábana. Entonces es como que el agua está siempre hablándonos, ¿no? Y, por ejemplo, algo que hacemos, creo que en casi todas las disciplinas que tienen que ver con actitud oracular, sea el tarot, los registros akáshicos, sea el I Ching, lo que sea, siempre nos hidratamos antes de abrir la práctica, porque precisamente necesitamos darle a nuestro cuerpo esa agua, ¿no? Es como básica. Y cuando vas directo al agua y le pones estos muñequitos, y hay una diferencia muy interesante entre las constelaciones fluviales y el tarot, ¿no? En el tarot tenemos 78 arcanos y vamos directo sobre los arquetipos y el lenguaje simbólico. Pero estos muñequitos son de colores, pero tú le puedes poner la energía que tú quieras. O sea, el mismo muñequito que fue el miedo a ser visto, mañana era el tío malvado y después era, ¿no? O sea, se ponen, son cosas neutras que están abiertas a recibir el personaje o la carga que
la consteladora, ¿no? Vero, les otorgue. Como que se la das y los muñequitos son así como que amorosamente reciben eso que tienen que representar y entran en el agüita y como ellos no tienen ego, es el puro miedo solito en contacto con el agua preciosa, ¿no? Hacen sus danzas y tú así de, oh, wow, puedes ver como pues lo que tú quieras preguntar, ¿no? Así porque puede ser tu empresa, tus miedos, puede ser tu familia, dónde están tus lealtades, pero realmente hay mucha creatividad en qué muñequitos vamos a meter al agua. Y eso me imagino que es parte de lo que enseñas y practicas, pero, ¿no? Debe ser una parte muy importante. Sí, completamente. La verdad es que tengo el privilegio de decir que te puedo garantizar que tengo la formación más completa en constelaciones fluviales. O sea, porque una de las cosas que para mí ha sido brutal y más básica en mi vida desde que yo empecé este camino, es que durante yo mucho tiempo tenía yo tatuado el que la vida es dura, que la vida es difícil, que el aprendizaje cuesta. ¿Okay? Y entonces, por supuesto, pregúntame, me creé un montón de situaciones donde la vida era dura, donde la vida era muy difícil y donde el aprendizaje costaba muchísimo. Es más, yo hubo un momento que dije, yo odio estudiar, voy a dejar de estudiar y me voy a meter a trabajar y todo este rollo. Y el día que le pude dar la vuelta, cuando descubrí que amo estudiar, no al revés, ¿no? Cuando descubrí que la vida puede ser fácil, que puede ser súper amable, que puede ser con un aprendizaje suave, ¿no? O sea, que puede salir sin tanto drama, sin tanto sufrimiento. Dije, yo de aquí soy. Dije, yo quiero esto. Y mi manera de enseñar es así. O sea, es de que dices que sea fácil, que sea comprendido. Entonces es una formación como con mucha vivencia, ¿no? Mucha práctica, mucho estar viendo, pero es, o sea, tan a detalle que es desde cómo tomar el figurín, dónde colocarlo, pero además te explico el por qué. Porque cuando tú entiendes el por qué, ¿no? Un figurín, claro, la energía masculina a la derecha, la energía femenina a la izquierda. Y cuando vemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se complementan? ¿Por qué leemos de esa manera? ¿Por qué nos fijamos en el figurín, por ejemplo, que elige el consultante? En color, en tamaño, porque desde ahí ellos ya empiezan a hablar. Ya están conectados, ¿no? Con esta parte, con la energía del consultante. Desde que entran ellos al agua, ya nos empieza a dar el agua esta información en cómo se mueven, cuál hace contacto más rápido con otro, cómo es la forma en la que se contactan. Y entonces vamos, ¿no? Pudiendo leer todo. Y esto lo vamos haciendo paso a paso. Porque además yo siempre les digo, la primera constelación la hacen dentro de la formación. Porque de esta manera ellos están como contenidos. ¿Me explico? O sea, claro. Tú estás ahí y le digo, y estás, no para que yo te haga un examen, es para que en este momento, si tú dices, me quedé en blanco, no sé qué hacer, ¿no? O ya no sé qué decir, o tengo esta duda, puedas tener un alguien que te contenga y que te diga, tranquilo, respira, no te preocupes, ¿no? Hemos tenido historias súper divertidas de que van a constelar y me habla una, es que llevo desde las 5 de la mañana despierta y mi piscina no se armoniza, ya sabes. O sea, y encuentran cómo armonizarla, así, te lo juro, ¿eh? Y es súper divertido porque entras, ¿no? Y le dices, a ver, venga, vamos a conectarnos un poquito antes, todos nos conectamos y empiezan, ya sabes, con todo el asunto técnico de, mira, tengo el motor así puesto, las calzas, ya todo el rollo. Y yo me volteo y le digo, bueno, venga, va, te voy a pedir un favor, suelta los figurines. Ok. Mete las manos al agua, cierra los ojos y respira. Y me hace, ¿cómo? ¿Así? Sí. Tú nada más así cierras. ¿Okay? Entonces meten las manos al agua, cierran los ojos, empiezan a respirar y ahora le digo, habla con el agua. Dile qué necesitas ahorita. Dile que tienes mucho miedo, que no sabes si lo vas a hacer bien, porque es la primera vez que lo haces. Que te ayude a ser clara, que te ayude a ser asertiva. Bueno, así empiezan, ¿no? A entablar este diálogo y baja el estrés. Entonces le digo, bueno, venga, ahora sí, mete tus figurines a ver si está armonizada. Y es que es, pero así, tal cual. Se les armoniza todo, figurines por todos lados. Y me dice, ¿cómo le hiciste? Y dice, no fui yo. Fue el agua. O sea, así tal cual, ¿no? O sea, entonces es como genial esta parte que es lo mismo, ¿no? Que yo lo veo, ¿no? En el momento cuando alguien quiere aprender tarot, ¿no? Que ustedes tienen que encontrarse de estas historias miles.
que es, pero ¿cómo? Pero si me sale de un lado, pero el otro, pero ¿cómo las muevo? Pero ¿cómo las pongo? Pero ¿cómo las guardo? Pero no, o sea, ¿cómo las acomodo? ¿No? Entonces, así como de toda esta así como incertidumbre y este acompañamiento, ¿no? Que ustedes hacen de ir entrando en contacto con cada carta, cómo está, cómo te habla, qué te dice. Haz de cuenta que es lo mismo que nosotros hacemos con los figurines, los pasos, qué te dice, cómo te lo dice, ¿no? Y entonces eso es como muy bonito, como muy lindo. Es una metodología y la verdad es que es impartida desde esta contención, desde este como mucho amor, mucho que encuentre cada uno, ¿no? Esta parte que tiene que trabajar cada uno que tiene que mirar. Sí. Claro. Pensaba mientras hablabas, estos últimos ejemplos, recordaba la figura del hierofante, ¿no? Que es la figura del tarot que nos remite como al maestro. Y no mucho, tuvimos una conversación en una de las clases sobre esta relación, ¿no? Entre no solo alumno y maestro, sino entre teoría y alumno, ¿no? Muchas veces, claro, empezamos con mucho miedo, cualquier disciplina que empecemos, y nos olvidamos, ¿no? De cuánto tenemos nosotros para aportar, cuánto podemos descubrir, cuánto podemos no solo aprender, sino que mucho se trata de lo que nosotros ponemos en juego, no solo de lo que absorbemos y aprendemos y estudiamos, que sí, pero eh, no sé, me parece que muchas veces empezamos así y nos olvidamos que al final los libros son experiencias de una persona que las objetivó y no son ni más ni menos que eso, ¿no? Y que tenemos todo el derecho también a ir explorando nosotros nuestros propios caminos y ir navegando esas aguas, pues como nos salga, ¿no? Que aparte, ahorita estoy pensando en una cosa, ¿no? Porque yo hice un trabajo con Vero muy hermoso. Yo soy muy Aries y muy fuego. Y por supuesto, cada vez que Vero iba a poner los figurines en el agua, el mío se aventaba antes de tiempo. Pensé, Tal que cual, Todas las pensé que ibas veces. a decir que evaporabas el agua. Ah, bueno, mis poderes no son tan grandes, Florcita. Pero era muy divertido para mí ver cómo Vero tenía sus figurines perfectamente organizados en la mano y así el mío. Y varias veces, no fue una vez, ¿no? Y a mí me da risa porque yo sé que soy así y como Vero me conoce, también le puede dar, y aparte porque Vero le arrastra el colmillo, ¿no? Entonces ella estaba muy serena y así como diciéndome, ay, Eugenia, te avientas al agua. Y yo, ay, perdón. Pero sí me puedo imaginar a un alumno, ¿no? Pienso en mis alumnos, si les pasara eso, y a veces pasa, las cartas también se avientan, Sí, y he tenido alumnos que quieren volver a meter todas las cartas y de, no, esto estuvo mal y ya no sé qué hacer, por esa relación como rígida con la teoría, ¿no? Y cuando es así de, se aventó, interprétalo. Se aventó por una razón, te quiere decir algo, hay mensaje, hay símbolo, hay contenido. Entonces, un poco el querer que, entre comillas, salga bien, muchas veces es lo que nos impide ver lo que está saliendo, que no es ni bueno ni malo, es la claro. verdad, Ujú. ¿no? No es que está bien, correcto, incorrecto, se está transmitiendo un mensaje y tienes que simplemente callarte y escuchar. Sí. No, que es, en 3 palabras, lo que es la actitud oracular, diría yo. Es que es así, es tal cual, o sea, porque desde ahí ya nos empiezan a hablar, ¿no? Esta parte, ¿no? Ves el que se queda pegado y no va, ves el cuando de repente te cambian los colores, ¿no? Y de repente dices, o sea, ¿cómo puede ser? Todo eso es fenomenología y es real, o sea, eso hay que tomarlo en cuenta, hay que mirarlo y todo. Y yo, o sea, como lo que dicen ahorita, ¿no? Es como muy de decirles, a ver, déjate sentir, porque a veces, por ejemplo, nosotros utilizamos muchas frases, ¿no? Y entonces, claro, para reparar las cosas, y toda la gente luego me dice, es que no sé qué decir, es que si me quedo en blanco, es que voy a decir, y digo, a ver, tienes una maravilla, tienes al experto en su vida delante de ti. Claro. Mm. O sea, tienes nadie sabe qué necesita mejor que la persona que está viniendo a hacer ese trabajo. Entonces,
tú te volteas y le dices, vas a ver reparar con papá, o vas a reparar con mamá, a ver, ¿qué te quieres tú decir a papá? Porque tú eres la que sabes, ¿no? ¿Qué le quieres tú decir a mamá? ¿Qué te hace falta en este momento? ¿Qué necesitas? ¿Qué emoción está ahí? ¿Qué estás sintiendo? Entonces, tienes al experto delante en su vida. Entonces, es como esta maravilla de entra en contacto con tu sabiduría interna y déjate fluir, ¿no? Lo que decías ahorita, Euge, justamente, ¿no? Es decir, venga, ¿qué información te está dando? Pues esta, ¿no? O sea, y si brincó la carta, es por algo. Esa carta tiene un mensaje para ti, ¿no? O sea, y lo que decía Flor, no quedarnos nada más en el texto, no quedarnos nada más en eso que es real. Esto es la experiencia de un alguien, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, ustedes, esta frase es la inicial que decimos, pero este inicio, este comienzo, es el mío. Ustedes tienen que buscar cuál es su frase, cuál es su sentir, cómo lo quieren hacer ustedes, porque eso es ponerle tu esencia a tu trabajo, ¿no? Hacerlo de esa manera. Claro, como Por que son guías, son plataformas de salida, ¿no? Pero no tienen que ser como prisiones. Y Exactamente. algo que me parece que está quedando muy claro hoy, que bueno, ya lo venimos viendo a lo largo de todas las charlas que llevamos, es esto de la receptividad, ¿no? O sea, que nos lo enseña el agua, pero a la vez creo que nos está diciendo que es todo, tanto para el que lo ejerce o lo hace, como para el cliente, paciente, consultante. La Así es. receptividad es el estado, ¿no? Para trabajar estas cosas. Sí. Claro, porque de ahí nace la acción, ¿no? O sea, es en numerología el 1, el 2, en yin yang, masculino, femenino, como quieras, activo, pasivo, pero la receptividad es el estado pasivo, que es la madre, digamos, y es la tierra, y es lo que gesta, y es donde te nutres, y de ahí, es más, astrológicamente hasta se puede llevar al eje 410 de la carta natal, ¿no? Es gracias a esa receptividad de nutrientes, de información, de todo, que Mm, uno se llena y entonces mm, puede pasar al masculino y mm. expresarse y hacer cosas y actuar. Entonces, y una vez que te gastaste, por eso el masculino siempre muere, por eso esos rituales antes de matar a los reyes y regar sus miembros y su sangre sobre la tierra, porque era la idea de, ok, el masculino expira, caduca, se agota a sí mismo, se exhausta, tiene que volver a la tumba, que es el útero, que es la madre, que es la tierra, que es el femenino, a llenarse de nutrientes y renacer, ¿no? Y hay miles y miles de mitos, cuentos, fábulas, desde Isis y Osiris hasta así folclore de cualquier país, que te recuerdan este ciclo, ¿no? Entonces, y el ciclo empieza como cualquier planta. O sea, el ciclo empieza con naces, pero ¿qué pasó antes de que nacieras? ¿No? Te gestaron. Sí. Y entonces siempre creemos que empieza en el masculino, en la acción, en el amanecer cuando el sol sale. Pero no, el sol se estuvo preparando para salir toda la noche, ¿no? El bebé que nace se estuvo gestando muchos meses, ¿en donde? En el útero, en el femenino, en una actitud absolutamente pasiva y receptiva. Sí. Entonces, sí, pues está ahí, está escrito, en todos los libros está escrito. Completamente. Además, tenemos una maravilla, ¿no? Que el ser humano es el único real, el único animal que conscientemente, ¿no? Tiene estas ganas y esta capacidad de crecer en conciencia, o sea, de Mm. cambiar, de hacer un algo de lo que ya no quiero o que ya no me gusta, que ya no me sirve y poderlo transformar. Y qué maravilla, ¿no? De poder tener todas estas, digamos, diferentes herramientas, ¿no? Llámese el agua, el tarot, lo que decíamos, Reiki, registros akáshicos, la numerología, lo que sea, ¿no? Para poder nosotros encontrar este camino, encontrar esta parte de crecimiento, de transformación, de sanación, de poder liberar aquello que ya no quiero, que ya no me es útil en mi vida, para poder incorporar otras cosas que sí son nuevas, ¿no? Y es como este mismo renacer.
Es a veces, Mm. ¿cuántas veces no tenemos que soltar cosas que nos han venido acompañando a lo largo de toda nuestra vida? A veces incluso una técnica, ¿no? Yo cuando Mm. empecé este camino, mi corriente era más una psicología pura y dura. Se fue ampliando más, ¿no? Con una maestría en terapia familiar sistémica. Pero al final de cuentas, aunque ya era más sistémico, más toda la familia, más todo, era más una psicología más pura y dura, ¿no? Entonces lo das cuenta como esto, que en algún momento me acompañó mucho tiempo, había que soltarlo, ¿no? Y era como esa muerte a esta parte para un renacer. ¿A qué? Pues a diferentes técnicas, a aumentar más cosas de corporal, diferentes metodologías, todo, y llegar a lo que es mi camino de vida, ¿no? A ir complementando con todo eso que he ido aprendiendo a lo largo del camino, ¿no? Entonces es como súper chulo este renacer constante que tenemos todos, ¿no? Y desde Claro. volver a este interior, ¿no? Y creo que describiste de una forma muy hermosa el acto de la co-creación, ¿no? O sea, como que traes intereses, inclinaciones, talentos, hay circunstancias, hay entornos, o sea, hay piezas fijas, ¿no? Pero dado eso, las opciones de lo que puedes hacer, inventar y son infinitas, ¿no? Pero pues sí requiere creatividad, requiere una actitud de juego, de, pues de estar dispuesto a decir, a ver qué pasa si hago esto. Porque creo que eso Y es, volviendo al hierofante, creo que eso es lo que nos rigidiza, ¿no? El no estar dispuestos a meter la pata y el proceso de ensayo y error requiere, por definición, errores. Y si uno no está dispuesto a equivocarse, pues no se sale ni así de la rayita que otro ya caminó y vas pisando en donde pisó el otro. ¿Y tu camino? ¿Dónde queda? ¿No? me encanta esto que dijiste, porque nosotros decimos, justamente en Fluviales decimos una frase que es digamos que parte de la médula del protocolo, cuando un figurín no se mueve o cuando no toma lugar o cuando todo, y es decir sí a todo Sí, lo a que todo. es, tal cual es, y sí a todo lo que fue, tal cual fue, ¿no? A lo que me gusta, a lo que no me gusta, aún con miedo, pero es abrirnos, ¿no? Decir, venga, digo sí Sí a todo. a todo, ¿no? Y entonces es como súper chulo. La Es una gran aceptación, ¿no? filosofía. Mm. Ujú. Sí. Sí, yo hasta tengo un sticker de WhatsApp que tiene la flechita del cursor apuntando al botón que dice sí a todo. Pero bueno, Mándamelo, por cuando uno favor. es Aries, sí, te la voy a mandar. Cuando uno es Aries se le da bastante fácil el sí a todo. Pero es que así, o sea, te lanzas, ¿no? Y dices, ok, los errores, eso, ¿no? Las narrativas, ya no los ves como tragedias, sino como enseñanzas. Y si tú no te hubieras animado a hacer ensayo y error, no hubieras creado el método tuyo que tiene de todo lo que te interesó, de todo lo que te ha apasionado en tu vida, ¿no? Y aparte que es hermoso y delicioso para mí, que y aparte, bueno, somos colegas, ¿no? Porque somos profes, me encanta ver que hacemos lo mismo, ¿no? En el sentido de, yo a mis alumnos les repito mucho, yo no quiero clones de Euge, eh, yo quiero que cada uno de ustedes sea el mejor tarotista que ustedes pueden ser, atendiendo a sus inquietudes, sus intereses, sus limitaciones, sus fortalezas y su entorno, su circunstancia que está dada, ¿no? Eso, o sea, uno parte de un cierto lugar y no puede decir, a ver, dime dónde empezaste tú porque voy a ir ahí. No, empiezas aquí donde estás ahorita tú, ahí empieza tu camino. Y eso es algo bien Como- bello que también tiene que ver con la receptividad, ¿no? Aceptar que vas a empezar en donde estás, no tienes que ir a otro lado. Claro, es que yo creo que el poder, ¿no? Yo creo que como profes, el poder darles ¿no? Esta certeza, esta seguridad, lo que ustedes hacen desde la academia, ¿no? De verdad, el que cada persona encuentre su propia esencia, encuentre su propia forma de trabajar, porque no es que tú trabajes de la misma manera que yo. Yo te voy a dar las herramientas, pero tú tienes que utilizarlas desde tu sentir,
Porque imagínate, yo te digo, no, es que tienes que decir todo tal cual es y no puedes sentir nada. Llega un momento que tu esencia no está ahí. Entonces, Claro. yo siempre a lo largo de toda mi vida he sido, ¿no? Como la preguntona, ¿no? De la clase y el querer saber más y el por qué más y el todo, ¿no? Era como decir, oye, yo tengo como interés, ¿no? Y recuerdo el primer día que en una escuela me dijeron, al maestro no se le cuestiona. Ah, Yo dije, No. yo dije, ¿cómo? un Así es, hierofante de manual. así, Hierofante de manual total, qué miedo. qué miedo, tal cual. O sea, yo dije, ¿cómo que al maestro no se le cuestiona? Y me dice, no, no, o sea, jamás se le cuestiona al maestro, porque el maestro es el que sabe, es el que tiene la conexión, es el que eso que te digo. Yo dije, a ver, no, espérame. A mí ahí me empezó a hacer cortocircuito muchas cosas, porque yo decía, a ver, mi lema toda la vida ha sido, con mis alumnos siempre se los digo, es, no me lo creas, es vívelo, De- cuestiónalo, pregúntatelo, experimentalo. Lo que te sirva lo tomas, lo que no, lo haces bolita y a la basura. O sea, es así de fácil. Yo no tengo la verdad divina, ¿no? Y Nadie así la como le digo, tiene. Claro. claro, ¿no? Digo, entonces, esa parte de cuestionar, y entonces me dijeron, si vas a seguir cuestionando, no puedes estar aquí, así. Y entonces yo dije, vale, dije, pues entonces, con todo el amor del mundo, me retiro. ¿Vale? Me retiro, exactamente, adiós, muy buenas. Le dije, ¿por qué? Porque yo me considero un aprendiz. Y alguien que aprende es alguien que tiene esta curiosidad de, de saber, de experimentar, de buscar, de ir más allá, de entender las cosas. Digo, pero aquí lo que ustedes quieren es un borrego. Es un Ujú. borreguito que diga sí, sí, sí a todo. Y dije, y yo nací para ser alumno, no para ser un borreguito. Y entonces, Ay, qué bueno, bueno. tuve que cambiar de escuela, ¿no? Bendito Pero Dios. bendito Dios, exactamente, ¿no? Y entonces es justamente eso. Yo a mis alumnos cuando dicen, es que yo recuerdo un chico que me hizo una formación, pero es que yo soy muy preguntón, ¿hay problema? En la entrevista, ¿no? Y le dije, al contrario, le dije, por favor, a mí me encantan las preguntas. Le digo, Ay, ¿por qué? sí. Porque por medio de las preguntas es como más crecemos todos. O sea, crecen ustedes, crezco yo, aprendemos más, todo. Y dije, y quédate con la tranquilidad, que si algo no lo sé, dije, no te voy a inventar un cuento chino. Te voy a Se decir, no averigua. lo sé. Exacto, pero voy a Claro. investigarlo. Voy a Ujú, investigar y te voy ujú. a contestar la pregunta. Pero no tengo ningún problema. O sea, no me hace sentir mal el decir, no lo sé. Al contrario, me Claro. impulsa a decir, venga, voy a Claro. aprender algo nuevo que no me lo sé, ¿no? Entonces, es como muy curioso, pero te das cuenta como ese regalo que le puedes hacer a un alumno, ¿no? Y decir, ¿no? Tú busca tu propia esencia. Pensaba en esta diferencia, ¿no? Cuando uno como maestro se siente cuestionado él mismo y no se trata de cuestionar al maestro por el maestro, es una forma de dialogar también y es lo que mantiene vivo no sé si decir el conocimiento o el saber, pero incluso aunque sepas algo y te lo vuelvan a preguntar 50 veces, en ese ejercicio de la pregunta y la respuesta, muchas veces vas encontrando nuevas cosas, que nos Claro. pasa mucho en la escuela, hay cosas que las han preguntado, pero 50 veces a lo largo de los años, y cada vez que respondes es distinto. Claro. Bueno, nosotros tenemos en la formación un espacio que se llama el coloquio, que está destinado exclusivamente para hacer preguntas. No hay presentación, no hay nada. Es pregunta o comparte tus reflexiones, tus experiencias, o sea, lo que quieras, ¿no? Pero te escucho, pregunta, ¿qué quieres saber? ¿Qué duda tienes? Y hacen preguntas de los temas más diversos, variados, locos, y a veces como, bueno, aquí Flor, que en sus épocas mozas, cuando era Pichi en ruta, una vez me pregunta, ¿el 10 de Yo no me espadas? acuerdo. Ay, ¿no te acuerdas? Es que me lanzó una madriguera maravillosa porque su pregunta fue si el 10 de espadas, que ella veía que la manita del personaje estaba como así, que qué significaba, que si era un mudra específicamente o que qué rollo, ¿no? Y yo así de, ok. Obvio yo no tenía la menor idea, ni siquiera había reparado en que el 10 de espadas tenía la mano en esa posición tan extraña, pero ahí mismo, aparte, Google.
Google, el gran regalo de la humanidad. Entonces empezamos a buscar los mudras y lo que significan para diferentes culturas, obviamente tomando en cuenta que la que dibujó eso estaba en Inglaterra en el siglo XVIII y entonces tal vez no estaba haciendo referencia a un mudra, pero chu. Y entonces debatimos y dimos nuestras hipótesis mezclado con toda la información que encontramos en Internet y estuvimos 2 horas hablando sobre la posición de la mano de un arcano. Glorioso. Aprendimos un montón todos. Claro, y pensaba en eso, ¿no? Muchas veces no se trata de llegar a la respuesta, o sea, de la respuesta, sino como del recorrido que uno hace Exacto. para responder, ¿no? Y ese recorrido va a ser el de cada uno al final. Y porque las preguntas son como el punto de partida, ¿no? Como la plataforma de lanzamiento de tu cohete. Y no es que vas a encontrar la respuesta, es que vas a buscar todas las respuestas que puede haber. Y en ese camino es que te vas a llenar de sabiduría. Obviamente nadie nunca sabrá si Pixie puso esa mano con intención y a dónde estaba apuntando, porque la mujer no lo escribió y nadie puede ir a meterse en su cerebro. No sé, tal vez la podemos invocar a una sesión de espiritismo, pero fuera de ahí va a estar imposible saber qué estaba pensando. Pero todo lo que aprendimos en la búsqueda de todas las posibles respuestas que pueden existir a esa pregunta, sabiendo desde el principio que nunca íbamos a saber cuál era la buena, ¿no? Qué riqueza. Entonces, híjole, ¿no? Así, te aplaudo, standing ovation, que en una escuela que te dicen no puedes cuestionar, hayas dicho, tienen tele, ahí se ven, porque qué horror. Entonces, o sea, te das cuenta que dices, aquí no pertenezco, ¿no? O sea, esto no pertenezco Claro. porque más, justo, ¿no? Para mí es súper importante el recorrido, ¿no? Este camino que haces, porque el objetivo final, el aprendizaje final es súper chulo, pero el recorrido es lo que realmente te hace poder llegar, te hace crecer, te hace entrar en contacto con tu sabiduría, con quién eres, entrar a recibir todo este aprendizaje de todo mundo, ¿no? Aquí, con este ejemplo, ¿no? Que ponía con esta pregunta de Flor, que podría parecer una pregunta como tan sencilla, de entrada te lleva a ir un poquito más allá, ¿no? Es decir, pues en la vida, como tú dices, ni siquiera me había fijado que tenía la manita así, ¿no? Pero todo es compartir y toda la información que sacas desde ahí, porque eso es lo que hace como esta riqueza, ¿no? De aprendizaje, de enseñanza. Es decir, compartir diferentes puntos de vista, porque ahí vemos experiencias, vemos vivencias, vemos miles de cosas que hablan de nosotros mismos. Es Claro. como todo este poder caminar hacia ahí, ¿no? Y para Claro. mí eso es algo de lo que me ha enseñado el agua, es decir, como todo el camino, porque ellos desde que entran al agua empiezan ya a dar esta información. Entonces a mí ha sido como esta claridad de decir, no solo es importante la imagen final, ok, claro que es la que tiene, digamos, más peso, pero es todo el recorrido que ellos hacen desde que los eliges, desde que entran al agua, en el lugar que entran, cómo se comportan, como todo, es como todo esto. Entonces, truncar algo de eso queda como algo inconcluso, como que dices, me falta algo, No, ¿no? te falta actitud oracular, porque precisamente la actitud oracular es estar atento a todas las señales. Es muy paralelo a lo que hacemos nosotros con el tarot, ¿no? Yo, por ejemplo, si empieza a llover mientras estoy en sesión, interpreto eso. Lo que pase, se cayó el mazo, se fue la luz, Se lo que le sea que corta el pase. wifi. Cuando la conexión de internet está muy mal, podemos ver que hay resistencia ahí, ¿no? Que se está manifestando en el... Y lo puedes ver como, ¡ay! Estúpido wifi no me está dejando hacer mi sesión. O puedes decir, ok, tal vez la resistencia es demasiado grande, ¿no? Y así como nosotros hacemos con el wifi lo que tú haces con los muñequitos en el agua, ¿no? Es así, a ver, respira y se restablece la conexión. Porque, porque todo es una sola cosa, o sea, porque todo está
influenciado y afectado por todo lo demás, ¿no? Y creo que ese es, bueno, para mí que estudio el agua de una forma mucho más conceptual y abstracta, ¿no? Porque yo trabajo con arquetipos y yo el agua la veo como un arquetipo. Claro. Pero el arquetipo del agua es la unión, precisamente. Y nadie queda fuera. Nada puede estar fuera porque todo es interdependiente, todo es uno, todo es uno. Esa es la gran verdad del Se me agua, todo es ocurre uno. de ahí el sí a todo. El sí a todo, claro, porque si no llegamos a no se habla de Bruno. Y bueno, estoy Sí, citando es que tanto, tengo, claro, es que es ahí, es tengo un una hija. excluido. Ujú. Pero bueno, en la película esta, ¿no? Había un personaje que era como el satanizado de la familia y no se habla de Bruno. Y por no hablar de Bruno, todos estaban sufriendo como marranos. Entonces, no, pues habla de Bruno, o sea, habla de por qué se fue el internet, habla de por qué se cayó el muñequito, habla de por qué, viste, cada cosa que pasa y resistir la tentación de decir, esto está mal, tengo que volver a empezar, porque es cortar el flujo, es ignorar el oráculo, es hacer oídos sordos a la hermosa sabiduría del agua. Y lo digo no nada más en el contexto de las constelaciones fluviales, o sea, en el uso de cualquier oráculo. Estamos en agua, estamos en actitud acuática. Y bueno, me parece muy hermoso que las constelaciones fluviales no solo tienen el arquetipo del agua, que es la base de cualquier oráculo, sino que tienen el agua en persona. Es como, oh, wow. Sí, tal cual. Tal cual. Nosotros así trabajamos directamente con ella y su claridad es espectacular, pero además, o sea, lo que tú decías en un inicio, ¿no? Es un organismo vivo, o sea, el agua está Claro. viva. Entonces es como todo esto que nos representa, ¿no? En el aquí y en el ahora y a la vez esta conexión con lo ancestral, esta conexión con miles y miles, miles de años de sabiduría, porque ella está desde el origen de todos los tiempos, ¿no? Entonces el poder Así es. entrar con esto y ves cómo las imágenes cambian totalmente, porque además partimos, lo que decías, ¿no? El agua es un gran conductor y todos somos energía, todo es energía. Entonces, precisamente, ¿no? El tomar en cuenta todas esas cosas fenomenológicas que tienen un para qué, tienen un significado como tal. No es que, ay, es que mágicamente se me interrumpió el wifi, ¿no? O es que llegó alguien y tengo que atender una llamada importantísima porque quién sabe qué, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, este punto donde dices, venga, respíralo, ve qué te está diciendo, ¿no? Como esta información y eso me encanta, ¿no? Y el poderlo hacer desde ahí, creo que eso es como precisamente, ¿no? Incluir a todo. Y es lo que hacemos justamente también con el agua, ¿no? Porque todo eso que se nos repite es justamente como Bruno, ¿no? Todo lo que queremos sacar, todo lo que queremos hacer afuera es de los excluidos. Precisamente el agua nos habla mucho de la exclusión. Hay que quitar esa parte de la exclusión, hay que incluir a todo aquello. Y obviamente incluir a alguien digamos que como decía Flor, ¿no? Hay cosas que a veces decimos como excluimos por herencia, ¿no? Excluimos por algo que no me gusta, tal cual. Pero cuando me toca incluir a alguien que no me cae bien, que ha hecho algo que a lo mejor para mí es terrorífico, ahí es donde cuesta un poquito más de trabajo. Ahí es Claro. donde el agua puede ser como muy amorosa. Porque incluir nada más a alguien que dices, bueno, es que, ¿por qué no hablamos de Bruno, no? Pues no sé, pero es que en la casa nunca se ha hablado. Y la mayoría de los niños pues, ni siquiera sabían quién era Bruno, ¿no? O sea, entonces era como, o sea, sigo excluyendo por herencia, ¿no? Por esta parte de que en mi casa era así, pero cuando tenemos esta parte consciente de esta exclusión, es como decir, uy, y el darle esta pertenencia, decir, bueno, pues esto es parte, ¿no? Es parte de mi sistema, es parte de donde vengo. Y yo siempre les digo, y darle las gracias. Y todo el mundo me dice, ¿pero cómo darle las gracias? Y le digo, claro, esa dinámica estaba aquí flotando, ya sabes, y gracias a que él dijo, venga, yo la agarro, no la agarraste tú, porque a lo mejor no hubieras podido agarrar tú. Y créeme, Claro. todos los excluidos pagan un precio bien grande, porque son juzgados, porque son criticados, porque son exiliados. Exiliados.
Exacto. Y eso es súper, súper doloroso. Entonces es como el decir, pues gracias a que tú la agarraste, esta dinámica, que tú pagaste este precio, que a lo mejor no lo tuve que pagar yo. Eso es Claro. como un aprendizaje súper chulo de trabajar a través de estas diferentes metodologías que creo que nos llevan a eso, ¿no? El agua es una de ellas, pero creo que el tarot también te lo muestra de una manera muy, muy, muy clara. A veces te dice, mira acá, ¿no? Donde no estás queriendo ver, porque tú estás volteando la cara como para el otro lado, ¿no? Y te dicen, mira, mira para el otro lado, ¿no? Mira, mira allá. Ay, como el chiste del borracho que siempre me hace reír tanto, ¿no? Del tipo que está buscando sus llaves y su amigo le dice, ¿pero dónde las perdiste? Por allá. Dice, bueno, idiota, ¿por qué no buscas por allá? Dicen, es que allá no hay luz. Creo que mucho de los que utilizamos herramientas oraculares, lo que estamos haciendo es tratar de llevar a la persona, acompañarla a la oscuridad, que es en donde sabemos todos que dejó sus llaves, donde es difícil buscar porque no hay luz, ¿no? Y si podemos, pues crear un poco de luz para ellos, para que el camino no esté tan completamente negro. Y bueno, vamos ahí a donde dejaste las llaves. Sí, sí, está oscuro, pero vamos que te acompaño, ¿no? Sí, y a nosotros también, ¿no? Porque, no sé, pienso que la mayoría empezamos también en una búsqueda propia de ir Interna. nosotros a llevar luz a donde estaban las llaves. Tratando de ir prendiendo velitas para crear un camino hasta donde. Sí, yo yo me puedo imaginar como prendes una antorcha que te alumbra como 1 metro más para allá, ¿no? Entonces llegas al límite de esa luz para prender otra antorcha y te da otro metro y así tienes que ir de antorcha en antorcha y lamentablemente las antorchas suelen ser entendimientos y realizaciones que te parten la cabeza, que son como momentos torre, ¿no? En el tarot sería el arcano 16, así de rayo que rompe todo, porque cuando te caen las fichas así es. Yo creo que la ventaja de la forma en la que nosotros lo hacemos, ¿no? Desde este acompañamiento, a decirle, venga, a lo mejor va a ser difícil todo, pero venga, te acompaño, ¿no? Como no estás solo, yo veo cosas en ti y te ayudo, ¿no? En lo que yo pueda, porque sabemos todos que el trabajo lo tiene que hacer cada uno. Pero yo creo Claro. que el quitarle este componente de dolor, de sufrimiento, de tragedia, creo que a mí a lo largo de este camino de vida es lo que más me ha gustado, ¿no? Y antes estaba yo, y esto fue, por ejemplo, uno de los grandes cambios que yo empecé a implementar en las constelaciones fluviales, que era no nada más quedarnos en el ve a buscar a tu antepasado, corte esa lealtad y ya todo está listo. Y yo decía, ok, y me falta algo. O sea, porque si yo quiero cambiar mi futuro, no lo puedo cambiar desde mi pasado, lo tengo que cambiar desde hoy, desde el presente, desde donde yo estoy. Entonces era, ok, limpio esa parte del pasado que era necesaria y ahora desde aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a nutrir? ¿Qué cambio puedo empezar a hacer para guiar mi camino? Para agarrar esta transformación que realmente quiero, de hacer algo útil con referente a eso que yo quiero. ¿Para qué? Para que mi presente sea diferente y entonces va a ser mi futuro también distinto. De esa manera era como quitarle, lo que yo les decía es, quitarle el sufrimiento. Va a haber cosas que vamos a vivir, sí, cosas que se salen de nuestro control, cosas que salen de nosotros poderlo transformar o poderlo evitar. Pero lo que sí podemos hacer es cómo voy a vivir yo eso, cómo lo voy a gestionar. Y eso sí depende de nosotros totalmente. Y el poder tomar como esa fuerza de mi sistema, pero no desde la tragedia de lo que ellos vivieron nada más, sino de toda la fuerza que ellos, todas las vivencias que tuvieron, que los han llevado a seguir adelante. Y entonces decir, venga, estoy aquí, tomo toda esa fuerza y ¿qué quiero para mí? ¿Qué voy a crear para mí ahora? ¿No? Que sea de una mayor contribución, de una mayor facilidad. Entonces, ¿por qué este mensaje que siempre tiene que ser todo tan duro? ¿Por qué? Sí.
No es necesario, ¿estás de acuerdo? Va a haber eventos duros, pero puedo no vivirlos como el fin del mundo, como esta Como, tragedia terrorífica. claro, Mm. claro, como lubricarlo, ¿no? Y pasarlo así como. Pero lo que lubrica es la aceptación, el Sí. sí a todo, Ujú. ¿no? Entonces, si yo digo sí, esto me lo enseñó mi madre a una muy corta edad, porque me Ujú. enseñó a picar las olas en el mar. Era loca, ¿eh? Ella tenía como 23 años, mi hermano y yo éramos críos de 1 año y la señora se metía al mar con los 2 bebés sin salvavidas, sin flotis, sin esas cosas que eran para maricones inútiles. Vamos, loca mi madre. Y entonces nos enseñaba, o sea, yo era chiquita, chiquita, chiquita y estar ya donde no pisaba la arena, en el mar, y era, ok, viene la ola. Entonces tenías que saber, es una ola que nada más la puedo así como que te va a levantar tantito y te va a dejar donde estabas, bien. Es grande, la tienes que picar. Y entonces era, mi mamá nos decía, te haces flecha y te clavas en la panza de la ola. Gran maestra, ¿eh? Gran maestra de, decía todo. Genial. Y entonces, pues yo, o sea, sí me enseñaron desde muy chiquita que si veo algo grande y que me da mucho miedo, yo me hago flecha y me le clavo en la panza. Pero si tratas de nadar para el otro lado, te va a dar una revolcada del tamaño de la Sí, catedral. Y ese es el sufrimiento. O sea, Así el es. sufrimiento no es por la ola, Ujú. sino porque te revolcó. ¿Y por qué te revolcó? Porque estabas tratando de nadar para el otro lado. Estabas tratando de huir, de escapar, huir de de la evitar ese ola. trágico destino. Ajá. Exacto. Entonces, ese es, Sí. o sea, yo no creo que la vida incluya el sufrimiento como un factor necesario. Creo que nuestra propensión a huir es lo que genera el sufrimiento. Sí, yo coincido completamente, ¿no? Con lo que estás diciendo, porque es como nuestra resistencia, ¿no? Esta resistencia a eso que sucedió, eso que me estoy contando, que a lo mejor es como una tragedia, ¿no? Y me encanta además la analogía que usaste. Yo utilicé una, por ejemplo, de un cuadro, ¿no? Que es como si estás pintando un cuadro, que ese cuadro que estamos pintando es nuestra vida. Entonces, tú Ujú, vas pintando ujú. diferentes colores, y de repente hay un suceso que es a lo mejor muy duro, muy fuerte, que marca en cierto momento tu vida, y es como si en ese momento se te hubiera hecho un manchón de pintura. Entonces, claro, Claro, cuando tú ves el cuadro, ves un manchurrón de pintura ahí, que dices, es que se ve horrible, se ve feísimo todo. Entonces, tienes una opción de seguirlo viendo y seguir diciendo, es que ya todo mi cuadro quedó horrible, ya quedó marcado, ya quedó manchado, que eso sería como el ver mi vida de esa manera, o puedes agarrar diferentes colores y con tus pinceles irlo integrando. Y entonces Claro. llega usar un la momento mancha. que lo integras y ya es parte del cuadro. O sea, ya no tiene ese salto hacia al ojo que estorba, ¿no? Que molesta. Y es justo, ¿no? La aceptación que tú dices, el decir, ok, esto es parte de mi vida, es un algo que sucedió, pero lo puedo integrar. No tengo por qué, que tiene que permanecer ahí, que es algo que empañe todo el resto de mi vida, ¿no? Es como desde ahí. Los famosos accidentes felices de Bob Ross. Pero es como la acción o la decisión de integrar eso, porque si no haces nada o si seguís pintando como si nada, o sea, la mancha queda Claro, la atención te va, aunque no quieras, es como plum, plum, plum. claro. Es claro, es hacer algo con eso. La decisión consciente, ¿no? La que hablábamos, de este punto de querer hacer algo, de esta intención de transformar, de agarrar y decir, venga, eso lo incorporo a, ¿no? Dejar de Ujú. huir. Pero creo que también hay parte, o sea, poder hacer algo con eso, parte de saber que uno puede hacer algo con eso, ¿no? Y creo que un poco la intención de nuestro podcast es también lanzar ese mensaje, ¿no? De que uno puede hacer algo con las cosas que le pasan. O sea, por qué atravesas la ola y no huís de ella? Porque de cierta forma tenés ese saber que es la mejor forma de atravesarlo o que existe esa posibilidad, ¿no? De que el obstáculo no es algo que necesariamente te tiene que detener. Exacto. Sí, y es bien,
bien difícil, ¿no? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad casi siempre nos enseña a huir de la ola. Es raro que nos alienten a clavarnos en la panza así de lleno, ¿no? Y cuando te enseñan a hacerlo, aprendes que, bueno, yo toda la vida, o sea, era, hola, pícala, porque si no, te arrastra. Y el aprendizaje era, si la pico no me pasa nada. Me voy a mojar sí o sí. O sea, de esa no me voy a zafar de ninguna manera. Está la ola, me va a mojar, punto. Pero es la diferencia entre sentirme un delfín gracioso que atravesó la ola y hasta me dejó bien peinadita un poquito más para allá, o que te deje escupiendo arena en la playa con arena hasta en el occipucio de la revolcada que te acomodó, y es una sensación muy desagradable. Entonces, la ola viene y te va a mojar, sí, pero no te tiene que revolcar. Pero alguien te lo tiene que enseñar. O sea, eso es algo que uno no puede, bueno, puede, ¿no? O sea, no es que no, pero si te dicen aguas con la ola, no te metas al mar porque te puede revolcar una ola, dejas de vivir. Y yo creo que en ese dejar de vivir está la neurosis, está la ansiedad, está el no me puedo dormir sin pastillas, sin alcohol, sin esto, sin aquello, ¿no? O sea, todo ese malestar que es tan patente en la cultura nuestra en este siglo es porque la gente no se quiere meter al mar. Y ya hemos hablado de sobra de todas las bondades del agua, ¿no? Es como, no, métete, mójate, pica la ola, no te va a pasar nada. ¿No? Totalmente. Es como el mensaje, ¿no? Que desean ahorita las dos, ¿no? El tomar realmente esta fuerza y tener la claridad de decir, a lo mejor no sé cómo lo voy a transformar, pero sé que puedo hacerlo. Cómo recuperar esta parte del poder interior y decir, venga, ok, sé que tengo esto, ahora, ¿cómo puedo darle la vuelta? ¿Cómo puedo picar la ola? ¿Cómo puedo ir, ¿no? hacia adelante? ¿Cómo puedo integrar esto que ha sucedido y así yo transformarlo? Porque tenemos la gran maravilla que todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Simplemente hay que encontrar a lo mejor quién nos puede dar ese empujón, quién nos puede dar ese acompañamiento, y o sea, ¿qué técnica? Porque hay gente que dice, es que a mí me gusta el tarot, a mí me gusta el reiki, a mí los registros akáshicos, a mí me gusta trabajar con el agua, ¿no? O sea, las constelaciones fluviales y todo. No importa. Todas. A mí cuando me preguntan, ¿pero cuál es mejor? Le digo, es que no hay una mejor. No hay. Es que todas son las mejores. Va a haber una con la que tú vas a resonar más que con la otra. Pues con la que más resuenes es con la que tienes que ir. Hay una más afín o menos afín a ti, a tu situación y en cada momento, ¿no? Porque, bueno, no sé ustedes, pero yo he probado muchas. Creo que sí, todas. Coincidimos. Y de todas te llevas algo, ¿no? Incluso a veces para abordar una misma situación vas como con distintas herramientas, no para contradecir a la anterior, sino por esta cosa de que cada una también te va aportando una mirada distinta, ¿no? Claro. Sí. Y creo que sí hay herramientas que se prestan mejor a cierto tipo o de situaciones o de consultas o de consultantes, ¿no? Sí. Y también hay practicantes, ¿no? O sea, porque están las técnicas y están los practicantes de esas técnicas que luego son bien distintos uno de otro. Sí. Y qué bueno, ¿no? Porque esa diversidad permite que un consultante pueda elegir algo muy a su medida. Que si se decretara que lo mejor es y todos hiciéramos eso y lo hiciéramos como tus maestros malvados hierofantes de texto, no cuestiones, este es el método y no lo cambies, pues no habría ninguna riqueza, no habría ninguna alternativa. Y si tú dices, es que ese método lo hice y no me sirvió, ahí empezó y terminó tu búsqueda. Alabado sea el Señor, que eso no es así. Es como la gran diferencia entre el dogma y el saber, ¿no? Claro. Qué sagitarianas estamos hoy. ¿Sí? Bueno, Florcita siempre es sagitariana. ¿Qué puedo decir?
Pero es que hablando de Sagitario, ¿no? Es esa búsqueda a través de la experiencia. Y te puedes, o sea, los libros van a colorear tu percepción de la experiencia. Pero si no haces experiencia, de nada te va a servir todo lo que te comiste en los libros, ¿no? Y ya cuando dices, así se siente, y esto pasa, y empiezas a, pues, experimentar, ¿no? Experienciar, a vivir desde la experiencia, ahí es donde se pone buena la cosa. Y fíjate que justo no lo veo como lo que nosotros hacemos, tanto yo dentro de la escuela como ustedes dentro de la escuela, ¿no? Que es justamente que llevar al alumno a decir, no, venga, o sea, a ver, tú, tira las cartas, yo le digo, mete las manitas al agua, o sea, vamos a meter los figurines, a leerlos, ¿no? O sea, lo mismo, tú imagínate que nada más es, venga, yo hago todo y entonces termina la formación y cuando sale, ¿no? Te encuentras con tu mazo de cartas o yo con tu bolsa de figurines y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Pues es como de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, el poder entrar y decir, venga, va, hazlo, vívelo, siéntelo, hazlo tuyo, ¿no? Yo digo, yo siempre les insisto, es monta ya la piscina, móntala. Yo te ayudo a que la puedas armonizar, pero móntala. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar en la mía. Porque a lo mejor tú ves a miles de kilómetros de distancia de mi casa, ¿no? Entonces es como, tú montas la tuya, monta tu espacio, y luego te preguntan, ¿pero qué tienes en el centro? Esto es como yo puse mi espacio, lo que para mí era importante. Tú tienes que buscar qué tú le quieres poner, porque este es tu espacio de trabajo. ¿Para qué? Para hacerlo tuyo, ¿no? Es que, ¿qué le dices al agua para armonizarla? Yo te doy una quieres pauta. decir tú? Exacto, ¿no? Lo que puedes decir, pero tú se lo tienes que decir. Que además les digo yo mucho, es yo me guío y le pido al agua lo que estoy sintiendo en ese momento. Porque hay días que te levantas con una claridad mental, bueno, espectacular. Y hay días que te levantas con un cacao mental, espectacular, ¿no? Entonces, o sea, dices, yo voy a pedir pues, precisamente claridad para poder transmitir, ¿no? la información que sea clara, fácil para mi consultante, ¿no? Entonces dices, o sea, no le puedo pedir al agua todos los días lo mismo, porque yo no soy todos los días la misma. Entonces, no necesitas lo mismo. Así es, es como entablar como esta relación, ¿no? Directa. Lo que ustedes hacen con las cartas. O sea, tú, ¿qué haces con la carta? Pues le impregnas tu energía, la mezclas, la ves, la mimas. Por eso, ¿no? Cuando decía, no, imagínate si la metemos al agua, mis cartas mojadas, la peor pesadilla del tarotista, ¿no? Claro, que es como, no, o sea, son mías, esto es exacto. ¿No? O sea, es lo mismo, ¿no? Es como entrar en este contacto con ellas. Y eso se hace, así que tirándose al agua. Claro, con los dos pies al río, ¿cómo no? Me encanta. Sí a todo. Sí a todo. Creo que esa es la frase para empezar a cerrar, ¿no? Y qué mejor, sí a todo. Sí a todo, me encanta. Sí. Vero, ¿nos quieres, ahorita estoy segura que muchos de nuestros oyentes van a estar diciendo, por favor, ¿a dónde voy? ¿Quieres repetir tu web, tus redes para que te puedan encontrar? Y encantada de la vida. La página web donde van a encontrar todo es constelacionesfluviales.es. Ahí van a tener todo. Tengo otra web también que es veronicabautistap.com. Y entonces ahí también pueden encontrar muchísima información. Las dos están ligadas, entonces de una pueden pasarse a la otra sin ningún tipo de problema, ¿no? También está mi teléfono, me pueden mandar un WhatsApp, ¿no? Que es un +34 porque tienen que marcarlo porque vivo en España. Y es 626-02-9171. O bueno, pueden buscarme en Instagram también como Verónica Bautista P_ y también igual en Facebook está igual Verónica Bautista P. Y entonces ahí voy subiendo un montón de cosas, movimientos, charlas. Pueden verlo después en el canal de YouTube, todo. Y ahí, encantada de la vida. Y sí a todo. Gracias de verdad, en serio, por la invitación. Gracias por haberse, digamos, por la confianza, por haberte tirado a la piscina conmigo ese día de hoy. Pues maravilloso, ¿no? Gracias de verdad, Flor. Y por hacerme parte de este proyecto tan bonito que tienen,
no solo con la academia, no solo con todas estas clases que ustedes dan, con todos estos alumnos que les enseñan, no es solo una técnica, sino a tomar este rumbo de vida, que creo que es maravilloso, sino con este podcast, ¿no? De poder acompañar a tanta gente, de brindarles herramientas diferentes que nos pueden ayudar a vivir mejor, que creo que es lo que siempre queremos. Entonces, de verdad, muy, muy, muy agradecida. Ay, Gracias a Berito. vos también. Fue una Sí, charla muy gracias. rica. Hermosa, hermosa, hermosa. Muchas gracias por acompañarnos y por ser tan generosa con tu sabiduría y con tu tiempo. Gracias infinitas, de verdad. Las abrazo a las dos y a todos los que nos estén oyendo también, de verdad, un placer. Gracias por escucharlas, a ellas siempre y a mí en esta ocasión también. Y bueno, pues sí a todo. Sí a Sí a todo. todo.